Un nuevo miembro estaba a punto de unirse a la familia. Por lo tanto, la madre preparó un tanque de oxígeno y una cuna hecha con una maleta para calmar el llanto del bebé. Ese día, Jack esparció arena fina en el suelo, preparándose para ir de caza con su hijo, una habilidad esencial para la supervivencia en el apocalipsis. Pero tras presenciar la espantosa muerte de su hermano menor, el hijo mayor tenía miedo de ir. Entonces, la hija mayor se acercó con la esperanza de acompañar a Jack. Sin embargo, como era sorda de nacimiento, Jack prefirió que se quedara a cuidar de su madre. Por eso, le hizo un audífono especialmente para ella. Irónicamente, este audífono se convirtió en la esperanza de supervivencia de la familia. La niña, malinterpretando las buenas intenciones de Jack, decidió huir de casa enfadada. Mientras tanto, Jack llevó a su hijo al río. Habían preparado un corral para cerdos con antelación y pescaron un pez grande. Justo cuando regresaban a casa cargados con su pesca, se encontraron inesperadamente con un anciano en el bosque. Siguiendo la mirada del anciano, vieron el cuerpo de su esposa tendido en el suelo, claramente asesinada por un monstruo. Al ver la desesperación en el rostro del anciano, Jack le rogó en silencio que no actuara precipitadamente. Sin embargo, al instante siguiente, sus peores temores se hicieron realidad.